Muy bien, hermanos. Hemos venido hablando, ¿no? El día miércoles hablábamos acerca del maravilloso plan de Dios, que todo ayuda bien a los que aman al Señor. Y vamos a continuar con ese tema, ¿sí? Hoy en la mañana estuvimos meditando un momento con nuestros hermanos, con el hermano Jorge específicamente. Él fue el único que atendió al llamado acerca de cómo vamos a empezar a discipular. Yo sé que algunos pues han tenido algunas cosas que hacer y los llamamos muy improvisadamente, pero esperamos en Dios ya tenerlos el próximo domingo. Bueno, vamos a leer Romanos 8, 28 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Oigan eso, qué hermoso, ¿va? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Amén. Muy bien, entonces hemos venido viendo que Dios ha tenido un plan. Amén. Y el día miércoles dijimos que las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Miren, hermano, en la actualidad nosotros miramos guerras, pestes, accidentes, la maldad va en aumento, enfermedades, situaciones difíciles, hambre en diferentes lugares. Y pudiéramos pensar, ¿cómo es que puede ayudar esto a bien? ¿Cómo es que puede ayudar todo esto a bien? Amén. Muchas veces nosotros dudamos de este maravilloso plan que Dios tiene. Pero fíjese, hermano, que todo lo que sucede en la tierra llena el cometido de Dios. Dios tiene un propósito, y les voy a poner varios ejemplos en esta hora de la tarde de esto. De cómo es que Dios utiliza aún las situaciones, porque Él tiene un propósito, tiene un plan estratégico, y a través de las situaciones que nosotros los seres humanos nos podamos meter o estemos metidos, Dios puede lograr un propósito, pero en aquellos que aman a Dios. Amén. Obviamente, ¿quiénes son los que aman a Dios? Ya dijimos el miércoles. El miércoles dijimos, los que aman a Dios son los que ya han nacido de nuevo, son los que han renacido del Espíritu Santo, o sea, llámese creyente, llámese cristiano, ¿no? Esos son los que aman a Dios. No hay ni un creyente o habrá alguno entre nosotros que no ame a Dios. No, todos amamos a Dios. Entonces, estamos incluidos en ese grupo en los cuales Dios cumple un propósito definido. Amén. Cuando nosotros amamos a Dios, dice, todas las situaciones, aunque sean adversas, nos van a ayudar para que logremos o que nos va a hacer que nosotros lleguemos a los ideales que Dios se ha propuesto para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que decíamos el día miércoles? El miércoles decíamos que nosotros hemos sido conformados, creados y fuimos puestos en esta tierra para dar una talla, una imagen, conformarnos a la estatura de Cristo. ¿Sí? Entonces, estas cosas que pasan nos ayudan a bien. Bueno, un ejemplo de esto que quiero hablarles en esta tarde es,
¿Se recuerdan ustedes la historia de José? ¿Sí? ¿Cómo era José? Dice que era el hijo menor de Jacob. Y era el preferido de papá. ¿Sí? Ese ya es otro tema, por supuesto. Pero por ser el preferido de papá, papá le consentía más a José y hasta le puso una túnica de muchos colores y todo. Y total que José era muy consentido y eso le caía mal a los otros hermanos de José. ¿Sí? La situación se vino agravando hasta el punto en que los hijos mayores de José dijeron: este es el consentido, mejor matémosle, dijo uno. Pero el mayor dijo: no hagamos eso, porque es nuestro hermano, es nuestra sangre. Y en lo que pensaban que iban a hacer con él, lo metieron en un foso, en un lugar donde él estaba tirado ahí adentro de un hoyo y no había quien por él. En eso dice que pasaron unos mercaderes ismaelitas y dijeron entre ellos: vendámoslo. Y usted sabe la historia mejor que yo. Lo vendieron y la historia de José en Egipto fue difícil, porque los ismaelitas fueron y lo vendieron a una persona en Egipto. Pero como Dios estaba en la jugada, podemos decir de esa manera, Dios estaba con José. Dios hacía, aún en la situación adversa, hacía que José prosperara en esas situaciones difíciles. Pero era el propósito de Dios que llegara a ese lugar. Tal vez José no lo entendía de esa manera, ¿eh? Tal vez él pensó muchas veces cuando iba para allá, si hubiera sido guatemalteco, José hubiera dicho: ahora qué pura lata, mis hermanos me mandaron para acá. Estos pues son personas que no ni siquiera deberían de ser mis hermanos, ¿no? Entonces él iba pensando tal vez muchas cosas ahí en el momento que estaba pasando esa situación difícil. ¿Sí? Imagínese cualquiera de nosotros que fuera a un lugar donde va como un esclavo y es vendido ahí y todo. Y si uno pues no ama al Señor, obviamente uno empieza, lo primero que empieza a hacer es a blasfemar en contra de Dios, a decir tantas cosas de Dios, ¿verdad? Que Dios no existe, que Dios aquí, que Dios allá, y tantas cosas que muchas personas cuando pasan una situación adversa empiezan a hablar en contra de Dios. ¿Sí? Empiezan a buscar culpables: mi papá es el culpable, mi mamá es la culpable, que yo estoy así porque ellos aquí ahí, y porque Dios nunca existe, nunca me ha querido a mí, tantas cosas, ¿no? Pero José, de alguna manera, él sabía que tenía la presencia de Dios con él. Muy bien. Fíjese, hermano, que él llegó a ese lugar en Egipto y empezó a prosperar. Era tanta la prosperidad de José en la mano de José. La prosperidad significa la presencia de Dios en tu vida. Amén. No me van a entender mal, ¿va? Hablando de prosperidad. Era la forma en que Dios estaba con José en ese lugar. Pero lamentablemente también dice que vino una tentación fuerte a la vida de José, que la mujer de este hombre quería acostarse con José. Algo que José no quiso, no aceptó. Y aún por eso, por actuar de una manera correcta, por actuar de una manera justa, íntegra, pues lo mandan a la cárcel todavía. ¡Qué injusto, Dios! ¡Qué Dios más sanguinario!, dirán algunos.
¿Que Dios no es injusto? Dirán otros. ¿Por qué si Él haciendo las cosas bien y todavía le pasa eso? Razonamiento humano. Pero ¿saben qué? Dios tenía un plan para José. José llega a la cárcel y estuvo ahí, y dice la palabra de Dios que ahí Dios una vez más lo empezó a prosperar. La presencia de Dios estaba con José, y José llegó a ser uno de los encargados aún de la misma cárcel ahí. O sea, las circunstancias no definen el éxito. Dios es el que define el éxito. Dios. Si la presencia de Dios va contigo, donde quiera que vayas, tú eres un exitoso. Por eso es que Moisés también, cuando estaba en el desierto, si tú no vas, Señor, yo no voy a ningún lado. No voy a ningún lado. Porque Moisés estaba completamente seguro que el éxito no dependía de cuántos soldados tuviera, sino de la presencia de Dios. Y José igual, de esa manera, hermano, estaba en ese lugar y empezó a prosperar. Y literalmente dice la palabra, yo lo voy a invitar a que ustedes lean el capítulo 37 hasta el final de Génesis, y ahí empieza la historia de José. Empieza la historia de José ahí. Solo estamos poniendo un ejemplo de esto, de todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Oyeron? Entonces viene José y empieza a prosperar. Pero en el tiempo del Señor, dice que ya llevaba tiempo ahí José en la cárcel. Ya nosotros muchas veces, ya estoy un mes en la cárcel, Señor, y ahorita ya quiero que me saques. No, dice que pasó años José. De repente llegaron dos ministros del rey, podemos llamarlos así, servidores del rey. El copero y el panadero. Estos habían sido declarados culpables. Y José, como era un soñador, y eso le caía mal a sus hermanos, que él soñaba tantas cosas, ¿no? Señor le había enseñado a él desde chiquitillo, como estaba como Benjamincito, ya le había dicho, se van a inclinar las estrellas delante de ti, van a inclinarse los manojos de trigo delante de ti, y eso lo contaba, y eso le caía mal a los hermanos y a los papás. Pero Dios ya le había profetizado a él en sueños, ya le había dado sueños y visiones a José de lo que él iba a llegar a ser. Imagínense, hermano. En esa visión que tuvo de los dos, le dijo a uno, tú vas a ser restaurado y tú prepárate porque mañana te vuelan la cabeza. Dicho y hecho. Pero dice la palabra de Dios, le dice José, mira, cuando suceda esto, por favor, háblale al rey de mi persona. Háblale. Para que yo salga de aquí, yo ya no aguanto estar aquí. Yo salgo de aquí. Porque yo te ayudé, te dije que tú vas a vivir. Y dice que llegó otra vez el copero, ¿va? No estoy bien, si me corrigen por favor. El copero es el que volvió a servirle vino. Se le olvidó el copero. Se le olvidó el favor que le hizo José, pero ese se le olvidó. Es porque Dios ahí estaba. Pero qué casualidad que una vez tuvo un rey, el rey de Egipto tuvo un sueño que lo espantó. El de las vacas gordas y las vacas flacas. Estoy dándole la historia a grandes rasgos. ¿Ya? Y no tenía quien interpretara ese sueño. Dijo el panadero, el copero, perdón. Rey, había alguien que me dijo lo que iba a pasar con nosotros, con la cuestión que pasó hace un par de años. Así. Sí. Mándalo a traer, que me interprete él este sueño.
Y miramos hasta dónde llega Dios. Pues ahí es donde lo está llevando el Señor a José. José ahí, él sabía que ya había un plan definido de parte de Jehová Dios. Ya él sabía los sueños, estaba ahí. Y dice él tenía temor de Dios, amaba a Jehová José. Por eso es que no cayó con la mujer. Esta mujer de Potifar. Él no cayó porque había temor de Dios en su vida. Amaba a Jehová, honraba al Señor. Eso, que honres al Señor, que glorifiques al Señor, que tengas una vida íntegra, no te garantiza que tú te vayas a ir bien en toda la vida. Porque si en los planes de Dios está que tú vas a pasar alguna tribulación, angustia, Dios te va a pasar en esa angustia, pero porque Él tiene un plan definido para sus hijos. ¿Qué mal hizo José? Díganme ustedes, nada malo. Él ni siquiera era un borracho, ni siquiera un adúltero, como para merecer la cárcel. No. Era el plan de Dios estuviera ahí. Al fin llegó ante la presencia del faraón y le interpretó el sueño al faraón. Va a venir una hambruna de 7 años. Pero antes van a venir 7 años de grandes cosechas. Esa es la interpretación. Entonces, le dijo el rey, si esa es la interpretación, tú vas a encárgate tú de recoger todo. Y lo establece como segundo rey de Egipto. ¿Qué les parece? Cambia la situación de José de la noche a la mañana. ¿Sí? Ahora, cuando vino y se cumplieron esa profecía, se cumplió como tal y como Dios lo había mandado a que soñara Faraón y todo. Viene ahorita, viene y cambia la situación. Ahora son los hermanos de José los que bajan a Egipto. No hay comida, dijo Jacob. Vayan a buscar comida, les dijo a sus hijos mayores. Vayan y van a traer comida. Llévense lo que tenemos acá, llevaron ganado, oro, no sé qué llevaron. Con tal de ir a traer comida. ¿De qué sirven las riquezas si no tienes comida? ¿No? ¿Ya? ¿Se llevaron? Ustedes saben la historia, ya voy a terminar con esta historia. Y lo que me impresiona es lo que dice José, ¿va? Después de que llegaron y todo, pasó una serie de cosas ahí con sus hermanos, pero al final él se declara a sus hermanos. ¿Qué pensarían los hermanos de José, hermano? ¿Qué pensaron ellos cuando vieron a su hermano, al que habían vendido años atrás, al que habían maltratado años atrás, al que no querían, ahora el segundo rey? Y estaba en manos de él la vida de ellos. ¿Qué pensarían los hermanos ahí? ¿Ah? Me imagino que se han de haber asustado grandemente. Amén. Imagínense, yo traté mal a una persona y ahorita él tiene el poder de quitarme la vida con una palabra. Yo temblaría en ese momento, pues. Pero lo hermoso, hermano, vamos a Génesis 46, por favor. Lo hermoso, y con eso vamos a dejar esta historia. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Amén. Y lo vamos a dejar, bueno, vamos a leerlo de una vez. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó: salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos se quedó con él. Y cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Versículo 3. Yo soy José, les declaró a sus hermanos.
¿vive mi padre todavía? Pero ellos estaban tan pasmados que no le atinaban qué contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Y cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, que me vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad, oiga esta visión, esta forma de ver las cosas de José. Oigan esto. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni habrá cosechas. Por eso Dios, oigan esto, aquí está el propósito de Dios. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Miren, hermano. Pobre José, todo lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Todo lo que pasó él. Pero Dios no solo estaba pensando en José en ese momento, estaba pensando en toda la familia de José, ahí de donde tenía que venir el Mesías, de donde tenía que venir el plan maravilloso de Dios, se tenía que cumplir. Entonces tenía que utilizar a las personas de una manera para que todo llegue a bien. Hermano, esto es maravilloso. José logró entender el plan maravilloso de Dios para la vida de él. No había problema ahí para José. Aunque le costó, me imagino, le costó entenderlo en el proceso que estuvo. Cuando estuvo de esclavo, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo tal vez humillado delante de otras personas, pero Dios estaba con él y no lo dejó. Y al final, él sabía que era un plan maravilloso. Amén. Ahora, hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Ah? ¿Estamos renegando? Estamos, ¿por qué es que estoy en esta situación? ¿Por qué es que estoy aquí o allá? Miren, tal vez, a lo mejor, hermano, Dios te está utilizando para que preserves a la comunidad de Shinakug, tal vez. Amén. Pero este es un ejemplo de cómo es que Dios utiliza todas las cosas para el bien. Ayuda a bien. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Amén. Amén. Bueno, otro ejemplo de eso, ¿qué podríamos decir? Apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo, hermano, era un hombre terrible. Yo no hubiera utilizado a ese hombre para ser un ministro de Jesucristo humanamente hablando, hermano. Yo no lo hubiera utilizado. Porque era un hombre sanguinario, era un hombre tremendo, era un hombre terrible, era un matón a sueldo, podríamos decirlo así. Algunos teólogos comparan a Pablo como un extremista islámico de la actualidad. Ustedes conocen a esos hombres, ¿no? Esos hombres tienen su filosofía y mueren por su filosofía. Ellos se ponen bombas ahí y no les importa irse a un tren y explotar las bombas ahí porque esa es la fe de ellos. Pablo era así. Yo por lo menos no hubiera... ¿Este hombre qué? Y por eso dice la palabra de Dios que cuando él empezó... Dice Hechos 9, cuando llegó a Damasco, él, como uno lo primero que quiere hacer, hermano, es
Uno cuando se entrega a Cristo y cuando empieza a morar Cristo en tu corazón, lo primero que uno anhela es dar un testimonio vivo de este Cristo que ya habita en ti. La gente, muchas de las personas no van a entender eso, porque saben tu conducta, saben lo que fuiste hace un mes, lo que fuiste hace 3, 4, 5 meses, 6, 7 años atrás. No te olvidan esa gente. Mucha gente todavía me dice, mira, pues fuiste así, tantas cosas que me dicen todavía. A mí. O sea, la gente tiene una visión de ti. Y cuando Pablo dice, tuvo el encuentro personal con Dios, cuando se le mostró Cristo a Pablo, lo primero que hizo Pablo es empezar a predicar y empezó a confundir a la gente. Ananías, el que le dijo el Señor, tenía un siervo llamado Ananías. Le dijo, Ananías, haceme el favor de ir a orar por Pablo. Señor, ¿cómo puede ser eso, Señor? No es este el que mata a nuestros hermanos, Señor. No es este el que anda arrastrando a todos los cristianos de todos lados y los lleva a Jerusalén. ¿Cómo voy a orar por él, Señor, si este es malo? ¿Qué le dijo el Señor? No, Ananías. Ve. Pero oiga lo que dice el Señor ahí. Ve, porque instrumento escogido me es este. Y le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por mi causa. Él me va a llegar a representar ante reyes y gobernadores. Él es el que va a ir a hablarles a estas personas. Imagínense, hermano. ¿Cómo estaban los planes de Dios? ¿Sí? La iglesia no quería. La iglesia no quería que Pablo llegara a ser cristiano. Pero ¿qué hubiéramos nosotros perdido si si la iglesia no hubiera dejado que Pablo llegara a ser el ministro que llegó a ser? No tuviéramos las 13 cartas paulinas, no tuviéramos las doctrinas sistematizadas, hermano, no supiéramos qué es la justificación, qué es la regeneración, qué es la adopción, no supiéramos de este hermoso plan de salvación, porque ¿a quién se lo reveló Dios? A Pablo. Dios. Bendito sea el Señor. Imagínense, hermano. Todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Los hermanos al final reconocieron a Pablo como alguien extraordinario, que Dios utilizaba la vida de Pablo de una manera extraordinaria, hermano. Pero Pablo también tuvo que sufrir. Pero Pablo tenía esto en su mente, hermano. Tenía en su mente de que él tenía que sufrir. Por eso él a los colosenses dice, Colosenses fue escrito él desde un lugar, desde la cárcel. Algunos dicen, era una cárcel en Cesarea, donde él estuvo también encerrado 2 años. Algunos otros dicen fue en Éfeso, pero los teólogos que más concuerdan dicen es en Roma. Y ahí escribe él, yo estoy sufriendo todas estas cosas por la iglesia. El Señor a mí me dijo que tenía que sufrir lo que Cristo no sufrió por la iglesia. Él lo dice. Dios le dijo, tú tienes que sufrir. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia se conforme, para que la iglesia empiece a tomar una forma como yo quiero, tú vas a sufrir, porque tú vas a ser el encargado de dar a conocer mi palabra. Ahora, hermano, dígame, ¿le fue fácil a Pablo predicar el evangelio? No, hermano. Nomás cuando llegaba a un lugar, él empezaba a predicar. Cuando caía bien, dices, salía sin golpes. Pero en la mayoría de lugares donde él llegaba,
Llegó a Filipos, le cayeron mal, cayó mal ahí y fue casi muerto ahí. En Damasco, cuando él estaba predicando ahí, el rey Aretas lo quiso agarrar y lo quiso matar. No le fue bien. Ahora usted como ministro, como hermano cristiano que está acá, espera que todas las cosas mejoren en su vida, ¿no? Eso no anhela. Que uno esté en el evangelio, pues, que trate la manera de estar en paz con todos y todo, y calidad, está bien. Perfecto, es un ideal. Pero eso no quiere decir, hermano, que nosotros no nos vaya el Señor a meter en diferentes aflicciones. Vamos un poquito antes de la conversión de Pablo. Cuando fue muerto Esteban, ¿qué pasó ahí? Dice la palabra de Dios que Esteban, por dar testimonio de Cristo, fue apedreado. ¿Y sabe quién estaba ahí aprobando ese apedreamiento, hermano? ¿Quién era? Jesús. ¿Ah? Pablo. Pablo estaba ahí. Dice que dejaron las ropas ahí de aquellos que estaban ahí apedreando y todo. Y decía Pablo, bueno es tú, bueno es tú. Dice, daba aprobación. ¿Cómo vas a tomar a un hombre? El apedreamiento de Esteban, vamos para allá a Hechos 8. Pero el versículo 8 dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. ¿Qué les dije? Bueno estuvo que mataran a Esteban. Pero después viene, dice, y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. ¿Ya? De Judea y de Samaria, dice. Y la historia sigue. La historia sigue. Pero imagínese, hermano, ¿qué mal le hace un cristiano a la gente? Ustedes sabían que en México, más o menos en los años 80, fueron perseguidos los cristianos allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas y todos esos lugares. Les quitaban sus propiedades, violaban a las mujeres, no les daban trabajo. Los alcaldes de ahí les decían que si no nos vas a ayudar con hacer la feria del pueblo, te vas de aquí. Tenían sus tradiciones en Xanacó, pero obligaban a los cristianos a rendirle culto a las deidades ahí. ¿Qué mal estaban haciendo los cristianos para merecer ese trato? Díganme ustedes. ¿Ah? Si nosotros nos reuniéramos acá, pero producto de eso van a venir un grupo y nos van a empezar a maltratar y nos van a decir que ustedes no es bueno y todo, tantas cosas, y empieza a desatarse una persecución sobre nosotros. ¿Cómo vamos a tomar ese punto? ¿Cómo? Dígame usted. Va a decir usted, ay, qué malo Dios, aquí que allá, y entonces así, ya mejor ya no voy a ser evangélico. ¿Por qué? Porque solo es problema y problema y problema. Seguramente. ¿Cómo tomaron los del libro de los Hechos? Los cristianos de Jerusalén, en el capítulo 8, versículo 1, dice que se desató una gran persecución en Jerusalén y que solo los apóstoles quedaron. Todos los que habían creído en Cristo se tuvieron que ir de Jerusalén. ¿Qué dejaron en Jerusalén? Dejaron su casita,
tenían sus negocios ahí, los dejaron ahí. Dejaron sus propiedades. Dejaron su familia, hermano. Pero todo porque habían abrazado la fe cristiana. ¿Sí? Aquellos que habían salido de la religión, del judaísmo, ahora habían creído en Cristo. Ahora los del judaísmo se habían levantado en contra de ellos y los estaban haciendo perseguir. Y cuando se habla de perseguir ahí, estamos hablando, así como le estaba sucediendo a Esteban, así les estaba sucediendo a ellos. Así es. Pero imagínense, ¡ala! ¡Qué malo Dios! ¡Qué malo el Dios! Pues porque no está cuidando a su iglesia. Pudiéramos pensar nosotros. No, hermano. ¿Sabe por qué fue esa dispersión? ¿Sí? Porque a través de esa dispersión, el evangelio llegó a más partes más allá de Judea, de Samaria, llegó a Chipre, llegó a Antioquía, llegaron a Asia. Se fueron los mismos cristianos que fueron saliendo de Jerusalén, llevaban la fe y predicaban a Jesucristo, y todas las cosas ayudan a bien, porque Dios de una u otra manera tenía que llevar el mensaje. Y mientras ellos llevaban el mensaje, se afianzaban en la fe y iban salvando a más gente pecadora de las garras del infierno, hermano. Estaban haciendo salir a más gente del pecado y abrazaban la fe más y más y más personas. Aún en medio de la persecución se afirmaba el cristianismo verdadero. Ellos sabían que tenían un propósito, que había un propósito. Sabían que por amar a Cristo iban a pasar momentos difíciles, momentos que tal vez lo iban a perder todo, pero por amor al Señor. Los que no negaron la fe, hermano, llegaron a ser dignos de Jesucristo. Obviamente, hermano, la historia narra que hubieron muchos desertores de la fe. Como dijimos el miércoles, a la hora de rajar el ocote, no más. Se quedaron. Decían, mejor no. Mejor no. Mejor no. Y se quedaron. Y ya en el año 300 ya había un montón de desertores. Y había un problema. Ahí. Que los que habían desertado ya no iban a ser admitidos en la iglesia del Señor. Pero eso ya es otra cosa. Pero así como hubieron gente que desertaron, hubieron muchos que empezaron a ser más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes, y que empezaron a afrontar las situaciones y no tenían temor de hablar su fe en medio de la adversidad, porque creían y estaban seguros de que había un propósito definido para eso. Nunca le atribuyeron a Dios un despropósito alguno, jamás. Jamás. Aquellos que tenían la fe puesta en Jesús, ellos nunca le atribuyeron algo malo a Dios. Nunca dijeron, Dios tan malo de aquí que allá. No, siempre ellos estaban completamente seguros que las cosas que estaban sucediendo tenían un propósito definido y que al final iba a ayudar a bien para la obra del Señor. Y es así, hermano. Hoy en día es así. Todas las cosas ayudan a bien.
Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos empezar a conformarnos a la imagen del Señor? Porque para eso fuimos. Regresemos a Romanos 8, por favor, hermano. Romanos 8. Lo voy a leer una vez más acá. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Vaya, hay dos cosas acá. Uno dice que Dios dispone las cosas para el bien de los que han sido llamados conforme a su propósito. Pero hay una característica para que todas las cosas ayuden a bien: los que aman al Señor. ¿Sí? Aquí en la tierra hay dos tipos de personas: los que aman al Señor y los que rechazan al Señor. Punto. ¿Sí? Los que aman al Señor son los que han abrazado la fe. Para estos Dios ha hecho un plan maravilloso y todo va a ayudar para bien. Para los que lo rechazan, está ese plan ahí. Pero Dios, el gran deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero si lo rechazan, aunque Dios ya mandó a Jesucristo, Dios ya hizo todo lo que Él tenía que hacer para la salvación de la humanidad, si el rechazo del hombre está, hasta ahí nomás llega. Pero a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Pero ayudan a bien, ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Y aquí está el complemento, hermano. Está el complemento acá. Dios tiene un propósito que cumplir en nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo, hermano. Amén. ¿Sí? O sea, las tribulaciones, las angustias, los pequeños problemitas que vamos a estar pasando en esta vida, las enfermedades, estas circunstancias que nosotros aparentemente son muy difíciles de llevar, son cuestiones que nos van a ayudar a conformarnos a la imagen de Jesús. ¿Qué le parece? Eso es maravilloso. Amén, hermano. Es muy maravilloso entender esto. Dice acá hay 3 puntos esenciales, hermano. Conformarnos a la imagen de Cristo para irnos a la misma presencia de Dios, como lo decíamos el miércoles. Nadie se va a ir a la gloria, nadie va a llegar a la presencia de Dios teniendo su propia imagen. Jamás ninguno se va a aparecer allá en el cielo teniendo él su propia imagen. Que estaban en el banquete y estaban en la fiesta y de repente apareció alguien que no tenía vestiduras blancas. Dice. Cuando la Biblia habla de vestiduras, hermano, está hablando de la justicia imputada de Cristo hacia nosotros. Tal vez no entendemos mucho esa frase. Lo voy a poner un poquito más fácil. Lo que Cristo hizo, la vida de Cristo, lo que Él pudo lograr, porque dice la Biblia que Él vivió una vida justa, santa, perfecta, y esa vida nos la trasladó a nosotros. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una chumpa, esa chumpa representa mis pecados, ¿sí? Y vengo y se lo pongo a Benjamín. Benjamín ahora se llevó mis pecados, ¿sí? Yo me quedé libre, pero Benjamín, antes de irse con mi chumpa, él me dejó su chumpa. Esa chumpa donde él está, que dice que él llevó una vida perfecta. Esa es la justicia imputada de Cristo que fue trasladada a nosotros, y eso es lo que mira Dios en nosotros. Eso es lo que mira Dios en nosotros para poder llegar a ser justos
delante de sus ojos. Por eso, en esa boda, en esa parábola, dice que estaba la fiesta ahí y de repente había uno que no tenía puesto el traje de bodas. Esa cuestión blanca, esa vestidura blanca que representa la justicia y la obra de Cristo imputada hacia nosotros, no lo tenía. La diferencia es que todos tenían puesto el traje, ¿sí? La vestidura. Estaban, no importaba quién era. Si había salido del campo, si estaba sucio en su ropa, la vestidura era algo que lo cambiaba a él. Imagínense, hermano. Esa es la imagen que Dios quiere conformar en nosotros. La justicia. Por eso nadie puede llegar al cielo con... Yo quisiera decirles a muchas personas que todavía no tienen claro el concepto ¿verdad? Algunos piensan que, yo por mis buenas obras merezco el cielo. No es así. Tampoco estamos diciendo que no vamos a obrar, no vamos a hacer buenas obras. Hay que hacer buenas obras, pero esas buenas obras no son para salvación, ni para merecernos el cielo. No. Nosotros hacemos buenas obras porque para eso fuimos formados, para eso fuimos creados por Dios. Sin la justicia de Cristo nosotros no vamos a poder ingresar al cielo. Tenemos que tener a Cristo en el corazón, en la vida, en nuestra forma de nuestra conducta, para que podamos nosotros acceder al cielo. ¿Cuántos de nosotros nos queremos ir al cielo? La pregunta es, ¿quién se quiere ir al cielo? ¿Qué debemos de hacer? Conformarnos a la imagen de Jesús. ¿Cómo es el cielo? Piensan ustedes, hermano. Dice la palabra de Dios en esta cuestión que estamos leyendo. El punto final a lo que Dios quiere llevarnos, hermano. Oiga esto. Justificar. Y el punto final es glorificar. Nosotros no nos vamos a ir con este cuerpo al cielo, ¿no? Sí, vamos a tener un cuerpo semejante a este. Pero un cuerpo, de este cuerpo que tenemos acá, es un cuerpo mortal. ¿Por qué muere, Jorge? ¿Por qué muere el cuerpo? ¿Ah? ¿Por qué muere el cuerpo? Por el pecado. Por el pecado morimos. Si hay alguien que no vaya a morir aquí es porque no es pecador. Pero si usted va a morir en algún punto de la historia, como lo ve Dios, es porque ha sido pecador. O sea, esto no va a heredar el reino de los cielos, jamás. Para que tú llegues al cielo tienes que ser glorificado. Imagínese, hermano, la glorificación es algo tan maravillosa, hermano, porque Cristo, en el capítulo 17 de Mateo, dice que Él subió a un monte un día, pero se llevó a 3 de sus discípulos. Vamos. Les voy a enseñar algo extraordinario, les dijo el Señor. Les voy a enseñar algo maravilloso. Y llegaron, subieron, y empezó una escena maravillosa. Una transformación de la vida del Señor. Que llegó a ser de una luminosidad extraordinaria. Estaban en la presencia misma de Dios los 3 discípulos y Pedro decía, Señor, ya no bajemos más, quedémonos acá. Te hago una enramada a ti y una a él y otra a él, pero quedémonos aquí, ya no quiero
regresar más a la tierra de los... Ya no, yo quiero permanecer acá. ¿Qué era lo que anhelaba Pedro? ¿Qué era lo que estaba viendo? Algo maravilloso, una glorificación. A eso vamos nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, que hemos sido llamados, justificados. Ahora estamos en el proceso de la santificación, pero al final dice la palabra de Dios que vamos a ser glorificados y vamos a ver a ese Dios maravilloso, hermano. Amén. De una manera esplendorosa. Va a ser algo más deleitoso, más maravilloso, si ya estamos disfrutando la presencia de Dios en estos momentos. Sabemos y sentimos la fortaleza del Señor que está con nosotros. Imagínese ese día, hermano, cuando estemos en la presencia del Señor y todo lo que es el pecado quedó fuera de nosotros ya. Va a ser algo maravilloso. Amén. Pedro vio esa cuestión. Juan lo dice. Y vimos su gloria. La gloria como la del Hijo único. Dice. Amén. Esos hombres ya no estaban pensando en pecar. Esos hombres ya no estaban pensando a ver si Dios tiene un plan para mí, a ver si Dios está conmigo, a ver si Dios... No, cuando Pablo estuvo en la presencia de Jesús, cayó la luminosidad sobre la vida de Pablo y se quedó él pasmado de la presencia y le pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Quedó tan maravillado Pablo que ni siquiera quería comer. Sus ojos estaban como cegados, dice que le quedaron escamas de la misma presencia de Dios, que tuvo que llegar Ananías para quitarle eso de los ojos de Pablo. A eso vamos, mi hermano. No se preocupe. ¿Cuánto tiempo nos queda aquí en este caminar? ¿Cuánto? ¿Será que estos hombres, hermanos, que habían experimentado esa gloria, habían visto ese poder ahí? Pedro había visto esa luminosidad, esa transformación. ¿Será que estaba pensando: esta aflicción, esta pequeña persecución me va a quitar la fe, me va a quitar la seguridad? Jamás, porque él estaba seguro, tenía esa certeza que iba para una gloria eterna con Cristo Jesús. No lo movían de la fe. No lo movían. No le importaba nada estando en la cárcel. A Pablo le habían pegado una buena somatada, juntamente a Silas, por estar predicando a Jesucristo. Pero ellos llegaron a la cárcel y en lugar de empezar a quejarse, empezar ahí a blasfemar el nombre del Señor, más bien en la noche empezaron a darle la honra y la gloria a Dios con sus cantos. ¿Por qué? Porque había certeza en ellos que todo ayuda para bien. Todo. Pablo lo dice en Filipenses. Sea que muera, que viva, igual no. Dice él: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia, porque sabía que estaba a un punto de llegar a ser glorificado, hermano. A un punto de llegar a estar a lo que Dios lo llamó, a ese plan, a finalizar ese maravilloso plan de salvación, que es llegar al punto de la presencia de Dios. Dios ha querido llevar otra vez al ser humano al mismo lugar de donde ellos salieron por el pecado.
Dios quiere devolverlos al jardín. Dios quiere devolvernos al paraíso. Dios quiere devolvernos a esa presencia gloriosa de Él, que se perdió por causa del pecado, pero que ahora, una vez más, se va a llegar a dar a través de Cristo Jesús. Y vamos a llegar. Y llegaremos. Solo seamos fieles al Señor. Pensemos, hermano, en vivir para Dios cada día. Porque eso nos va a ayudar a ser mejores cristianos también. Y al final, todo va a ayudar para bien. Muy bien.